Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo: Isaac Núñez, Snatchmaster, Simón Omes, Lautaricu, Rodrigo Suetzik, Noto, el señor Pepo Papeada, Daniel, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 38. Stolas había notado, con cierta molestia, que últimamente se inclinaba ante la gente mucho más a menudo de lo que realmente le hubiera gustado. Claro, no le importaba el acto ocasional de súplica, agachándose en el suelo con la cabeza inclinada, el trasero plumoso en el aire, listo para complacer. Blitzy sin duda daría fe de eso. Y sí, su pequeño diablillo definitivamente era suyo ahora, tanto como él pertenecía a Blitzy. Y solo hizo falta un poco de terror absoluto por el alboroto del primer hombre y el infierno casi desmoronándose para que los dos finalmente hablaran sobre sus sentimientos. Pero, si fuera sincero, el frío suelo de mármol de la mansión del gran rey Baal no le hacía ningún favor a sus rodillas. Francamente, estaba harto de codearse con la multitud celestial, especialmente con un maldito arcángel. La vida a menudo era decepcionante, reflexionó con un suspiro largo y dramático. Pero incluso en las circunstancias más desagradables, siempre había un pequeño resquicio de esperanza, ¿no? Por un lado, le alegraba saber que su ex esposa, una ogra siempre orgullosa, estaba siendo sometida al mismo trato. Tal vez, la constante postración ayudaría a Estella a aprender algo de humildad, o al menos a saber cuándo callarse. Era poco probable, admitió, pero un hombre podía tener esperanza. Para dos, si todo iba según lo planeado, lo cual, dada su suerte actual, parecía una posibilidad tan remota como siempre, esta podría ser la última vez que tuviera que lidiar con la burocracia infernal del cielo. Y para los tres, podría haber sido mucho peor. Al menos no era uno de esos arcángeles monótonos y testarudos que entregaban el mensaje del cielo a Lars Goetia. Eso habría hecho que todo este asunto fuera insoportable. Peor aún habría sido un ángel menos inclinado a la diplomacia, como el ángel de la tolerancia, el ángel de la guerra o, Dios no lo quiera, la propia Taxiarca. Stolas había oído hablar de la destreza y el poder del hombre del saco celestial y, sobre todo, de su falta de paciencia y tolerancia hacia los nacidos del infierno. Era una forma bastante eficaz de asustar a los niños desobedientes de Ars Goetia para que se fueran a la cama. Hablaba por experiencia. La mera mención del Taxiarca era igualmente útil para apaciguar cualquier pensamiento de enfrentarse al cielo. Era sabiduría transmitida por sus ancianos, aquellos que habían vivido lo suficiente para presenciar de primera mano las consecuencias de tal imprudencia. Stolas había sentido su presencia una vez, apenas 3 semanas atrás, cuando el rey, o más bien, el ex-rey ahora, del infierno fue derrotado. El recuerdo todavía le ponía los pelos de punta. Ese único encuentro había sido más que suficiente para que aceptara de todo corazón las advertencias de sus mayores. De hecho, esperaba que también fuera la última vez que tuviera que soportar su proximidad. En cambio, el ángel que tenían ante ellos ahora, aquel ante el cual se arrodillaban en ese momento, parecía contento de permitirse la ilusión de elección en la que se habían engañado a sí mismos para creer. La mirada de Stolas se desvió hacia arriba, casi inconscientemente, hacia el serafín que se cernía sobre ellos. Aniel. Hacía eones, habían sido sus plumas las que habían dado vida a su padre. Y ahora, allí estaba él, inclinado ante su pariente celestial, majestuosamente supremos e irradiando poder, pero inconfundiblemente parecidos a los búhos, pensó Stolas, sin saber muy bien por qué estaba sorprendido. Tenía sentido. Los ángeles caídos parecidos a los búhos descendían de arcángeles parecidos a los búhos. Había algo casi oscuramente divertido en ello. Que un pariente antiguo me arrastrara a este lío, ya sea a través de la sangre o de las plumas, parecía una broma cósmica o una ironía tan profunda que prácticamente pedía a gritos un remate. Stolas luchó contra el impulso de gemir en voz alta. Entonces, un escalofrío le recorrió la columna cuando se dio cuenta de que había hecho contacto visual con ella. Sus ojos eran penetrantes, demasiado intensos para resultar reconfortantes. Incluso desde la distancia, la mirada de Aniel parecía atravesarlo, como si pudiera ver directamente en las profundidades de su mente y desenterrar todos los secretos que alguna vez había esperado mantener ocultos. Entonces, inesperadamente, ella sonrió. Stolas apartó la mirada de inmediato, con el corazón acelerado. El mármol pulido que tenía debajo parecía mucho más atractivo que el riesgo de mantener su mirada por más tiempo.
Había esperado mantener un perfil bajo, pero ahora se arrepentía de haber llamado su atención en primer lugar. Sus instintos gritaban que este arcángel, aunque sereno y compuesto, podría ser mucho más peligroso que el legendario Taxiarca. ¿A la estimada familia Ars Goetia le parece que mi propuesta es de su agrado? Su voz, suave y pausada, pero impregnada de una autoridad que no podía confundirse, resonó por todo el gran salón. Propuesta, reflexionó Stolas sombríamente, reprimiendo el impulso de reírse ante lo absurdo, como si realmente tuvieran alguna opción en el asunto. La negativa no estaba sobre la mesa, no cuando se trataba de arcángeles como ella. Todo con ellos estaba envuelto en cortesía, incluso las órdenes. Muy parecido a como les había asegurado que no había necesidad de inclinarse, y sin embargo allí estaban, arrodillados, con la cara hacia el suelo. Su padre y el resto de los ancianos debían de estar furiosos bajo sus apariencias serenas. Que les pidieran que abandonaran la casa que habían proclamado durante mucho tiempo como su propio dominio, declarando que ellos, los Ars Goetia, eran los verdaderos gobernantes del infierno, solo para encontrarse humillados, con la cabeza inclinada y la mirada baja, fue una píldora amarga de tragar. La pregunta tentativa del gran rey Baal, ¿y qué pasa con nuestro autogobierno?, destilaba una desesperación velada por una cortesía formal. La sonrisa del primer ángel no vaciló en ningún momento. Su voz, imbuida de una gracia espontánea, tenía un matiz divertido. Ten la seguridad, dijo, con un tono a la vez tranquilizador y autoritario, de que tu autonomía permanecerá intacta. El bendito Hijo nos ha informado de tu valiente apoyo, que tenemos en alta estima. Aunque Stolas permaneció en gran medida indiferente a los acontecimientos, notó un leve atisbo de alivio en sus familiares. Al final, a pesar del costo, habían logrado concretar en cierta medida sus objetivos. La voz del gran rey Baal, aunque formal y contenida, transmitía la aceptación del nuevo acuerdo. El Ars Goetia acepta, anunció con un aire de digna resignación. Con un delicado aplauso, la sonrisa de Aniel se profundizó y sus ojos brillaron con una serena satisfacción. Es verdaderamente maravilloso llegar a un acuerdo, dijo, con voz suave pero imbuida de una gracia innegable. Y a Stolas casi le impresionó cómo lograba ambas cosas cada vez. Debo disculparme por la brevedad de la notificación. Confío en que comprendas que estos asuntos suelen resolverse con rapidez en el reino celestial. Luego se recompuso con una elegancia practicada, desplegando sus 6 alas en un deslumbrante despliegue de luz. Mientras se inclinaba profundamente, el aire brilló a su alrededor y un portal radiante se materializó detrás de ella. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo, tal vez en circunstancias más auspiciosas, agregó, con un tono a la vez amable y definitivo. Stolas esperaba fervientemente lo contrario. Los rostros sombríos que lo rodeaban sugerían que el resto del Ars Goetia compartía sus sentimientos. Los 3 grandes del Ars Goetia se levantaron de sus asientos y Stolas, junto con su numerosa familia, hizo lo mismo. Se quedó mirando el lugar donde había estado el arcángel hacía apenas unos momentos y se preguntó si su hija, Vía, algún día podría poseer una presencia regia como su antiguo progenitor, sin las tendencias despiadadas, por supuesto. Era un deseo extraño, pero que parecía más atractivo que la idea de que Octavia creciera y se pareciera a la cosa que la había engendrado. Stolas hizo una mueca ante ese pensamiento. «Papá». La voz preocupada de Vía interrumpió sus pensamientos. Se volvió hacia ella y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Vamos a casa y hagamos las maletas, ¿vale?», sugirió, intentando levantar el ánimo. Sabía que la noticia pronto se difundiría por todo el infierno, pero quería ser él quien informara personalmente a Blitz y a su pequeño grupo. Él simplemente esperaba que, donde quiera que estuviera su nuevo hogar, estuviera lo más lejos posible de la perra de su ex esposa. Adam caminó por el suelo de mármol del primer cielo, cuya superficie brillaba bajo la suave luz. Lute lo siguió de cerca, proporcionando su habitual presencia tranquilizadora. El sonido de los pies descalzos de Adam apenas era audible por encima de los vítores y las risas de los ganadores que lo rodeaban. Midrick, alcanzando a Adam, preguntó con una sonrisa: ¿tendremos otra fiesta hoy? Adam se rió y miró a la multitud. Llevamos ya un mes de fiesta, respondió, con tono ligero mientras seguía caminando. La multitud estaba pendiente de cada una de sus palabras en sentido figurado, y de sus brazos, literalmente. De sus 4 brazos. Yo diría que nos lo tomemos con calma un rato, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos una fiesta entre tú y yo? Guay. La sugerencia de Aisa fue interrumpida por un gesto juguetón del dedo medio de Adam en su frente. Por Dios, ¿qué le estás diciendo a tu viejo, nena?
La reprendió Adam, arqueando una ceja divertido. No pudo evitar notar que su presencia era más apreciada de lo que había esperado. No estaba seguro de si la versión anterior de sí mismo había sido tan popular y simplemente no se había dado cuenta, o si sus hijos simplemente se sentían más cómodos ahora que él estaba más abierto a bromear y mostraba un aprecio genuino por su compañía, incluso si a veces rozaban la línea de la decencia. Por supuesto, era una alternativa mucho más bienvenida a la posibilidad más oscura que tenía en mente: el miedo. Su alma podría seguir siendo completamente humana, pero su cuerpo había sufrido algunos cambios no deseados durante el último mes, para su disgusto. El lado positivo: puede albergar a más de sus hijos. Adam miró hacia atrás y una sonrisa se dibujó en sus labios. Tengo un trabajo que hacer allá, dijo con tono serio. Y absolutamente no. Este es solo para mí. En lugar de alejarlos como esperaba, la mención del infierno hizo que todos se animaran. ¿Vamos a limpiarlo y luchar contra los demonios?, preguntó Midrick con entusiasmo. No, y no hay un nosotros. Adam apartó suavemente el rostro demasiado cercano. Vaya, ahora sí que tengo que ir contigo, exclamó Yesta. Yo también. Yo era soldado, intervino Cedric, con los ojos brillantes de emoción. Dadme un arma y dejadme atacarlos. No era soldado, pero jugué mucho a Doom, añadió Finn, intentando sonar valiente. Tiene credenciales increíbles, pero, repito, no habrá ninguna pelea. Adam negó con la cabeza, riéndose y alborotando las rastas del chico. De todos modos, agradezco la oferta. Por suerte, la multitud se fue dispersando a medida que Adam se acercaba a las puertas del cielo, y los últimos rezagados salieron a toda prisa cuando vieron a los dos enormes ángeles con armadura pesada que los esperaban. Las 6 alas que se extendían detrás de ellos solo aumentaban su aura imponente. No fue su intención, pero su rostro bien podría haberlos hecho gritar: «Fuera, mortales tontos». Los arcángeles ciertamente fueron amables y bien intencionados con los ganadores, pero nunca perdieron del todo ese aire de finalidad, el abrumador sentido de autoridad que agitaba algo profundo en los corazones de los humanos y los hacía parecer mucho más grandiosos. Si bien era frecuente que sus hijos vieran a Será, Emilio e incluso a Uriel o Zadkiel en algunas ocasiones, el resto de los arcángeles eran básicamente leyendas y mitos, considerando lo dispersos que estaban a lo largo de la creación. De hecho, si Adam recordaba correctamente, los arcángeles no habían celebrado un concilio en casi 200 años antes de su muerte. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Jophiel y Raguel tuvieran este tipo de efecto en las personas. Por supuesto, a Adam Cameron no se le escapó la ironía de que él señalara eso. Jophiel, al menos, intentó suavizar la tensión con una cálida sonrisa, pero Raguel permaneció allí con su habitual expresión severa. Si la sonrisa de Jophiel alivió un poco sus nervios, el silencio frío de Raguel definitivamente los hizo volver a todos. Mientras Adam se acercaba a las altas figuras de Raguel y Jophiel, los dos arcángeles permanecieron en silencio, pero sus ojos seguían cada uno de sus pasos, atentos y evaluando las pocas rarezas que había descubierto recientemente. Parecía que estaban esperando algo, o a alguien. Adam no era un hombre de apuestas, ni le gustaba tocar su propia trompeta en la mayoría de las ocasiones, pero... ¿Los llamaste? Lute se inclinó y murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que él la captara. No, respondió Adam, en un tono menos tranquilo que el que debería haber tenido. Siempre había pensado que llamar a la gente para pedirles un favor era un poco grosero. Le parecía más educado ir a preguntarles en persona. Eve solía decir lo mismo. Pero le dije a Aniel lo que quería hacer. Ella había sido de gran ayuda, haciendo lo que él le pedía y más. Le pareció extraño que ella no le preguntara por qué, pero lo tomó como una señal de confianza. Eso lo hizo un poco feliz, a decir verdad. Lute emitió un suave ruido, una mezcla de comprensión y cautela. ¿Están nerviosos, Adam? Será mejor no hacerlos esperar. Con un gesto de la cabeza, Adam se acercó a los serafines, tratando de reprimir la diversión que bullía bajo la superficie. La pura intensidad que irradiaban era casi demasiada. Raguel. Jophiel los saludó, levantando casualmente una mano como si fueran viejos conocidos que se estaban poniendo al día en una esquina, lo que, para ser justos, técnicamente lo eran. Lute, siempre diplomática en la burocracia celestial, y rara vez en cualquier otra cosa, siguió con un gesto más formal. Inclinó la cabeza ligeramente y dijo: «Su santidad». Árbitro divino, su voz destilaba un respeto que Adam encontró demasiado formal, incluso para el cielo. La sonrisa de Jophiel se ensanchó y sus rasgos se relajaron ante el tono despreocupado de Adam.
Veo que sigues tan despreocupada como siempre. Su mirada se desplazó hacia Lute, deteniéndose en su brazo recién restaurado, y entrecerró los ojos ligeramente, formándose un brillo de satisfacción en su sonrisa. Me calienta el corazón ver mi hermosa pluma completa de nuevo, Lute. Lute asintió y un leve rubor rosado coloreó sus mejillas. Me haces un gran honor, Lady Hopiel, respondió. Mientras tanto, Raguel se mantuvo estoica y no mostró signos de compartir el sentimiento. Sus ojos penetrantes se movieron de Adam a Lute con un nivel de escrutinio que hizo que Adam se sintiera como si estuviera bajo revisión. Te esperaban, dijo sin rodeos, sus alas se movieron ligeramente detrás de ella, captando la luz. Adam, siempre rápido para responder, sonrió. Y tú no lo eres. Bromeó, extendiendo los brazos en un gesto de bienvenida. ¿A qué debo el honor de que el serafín más hermoso y poderoso del cielo me haya honrado con su visita? Hopiel soltó una suave risa y sus alas revolotearon levemente ante el cumplido. ¿Un halago, Adam? ¡Qué humano de tu parte! ¿Ah, sí? ¿Había pronunciado esas palabras melosas? Sí, definitivamente estaban nerviosos. Adam no podía decidir si era por sus ojos, sus brazos o sus alas. Lo más probable es que fuera por su nueva identidad en general. Adam levantó las manos en un gesto exagerado de inocencia y su sonrisa se hizo más amplia. ¿Qué puedo decir? Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, dijo, encogiéndose de hombros y sonriendo, lo que indicaba que no se disculpaba por ello. Lo digo como lo veo. El ángel de la justicia habló, completamente impasible ante las palabras aterciopeladas de Adam. La noticia de tu plan ha llegado a mis oídos y he decidido acompañarte cuando desciendas, para supervisarlo con mis propios ojos y llegar a mi propia conclusión. ¿Será eso objetable? Preguntó Raguel con voz firme. Por supuesto, en realidad no estaba preguntando. Raguel nunca era del tipo que preguntaba. Adam no pensó nada malo de ello. Adam suspiró, pero no por frustración, sino más bien por diversión. ¿Censurable? Para nada. Me vendría bien la compañía. Su sonrisa se ensanchó un poco. Cuantos más, mejor, como dicen. Deberías sentirte honrado, Adam. No todos los días Raguel se toma un interés tan personal por él, dijo el ángel del amor riendo suavemente, ignorando por completo el hecho de que ella misma aún no le había dicho por qué estaba interesada en ir. Adam le lanzó una mirada juguetona. Oh, me siento muy honrado, dijo, y luego miró a Raguel. Pero, para que quede claro, cuando dices supervisar, ¿te refieres a observar, no? ¿No a interferir? La mirada de Raguel no vaciló. Ya veremos, respondió sin que su tono revelara nada. Por supuesto, Adam no se ofendió. Sabía que no era su intención, después de todo. Adam Cameron sabía muchas cosas desde que nació no hace mucho tiempo. Adam no dijo nada, su sonrisa permaneció intacta mientras les hacía un gesto a los dos serafines para que lideraran el camino. Con una ligera inclinación de la cabeza, indicó que estaba listo. Las alas de Hopiel revolotearon levemente mientras ella se daba la vuelta, tomando la delantera con un paso elegante, mientras Raguel la seguía, con una postura tan rígida y recta como siempre. Adam intercambió una rápida mirada con Lute, quien simplemente levantó una ceja a cambio, mientras seguían a los arcángeles. Al poco tiempo, se encontraron de pie ante la puerta del infierno. San Pedro los estaba esperando en su podio habitual, a pesar de que su papel se había vuelto más ceremonial de lo necesario desde la decisión de Adán de poner un mando a la muerte en toda la creación. Pedro estaba allí simplemente para despedirlos. Ofreció a los arcángeles un saludo rápido y reverente, le hizo un gesto con la cabeza a Lute y le sonrió, y compartió un choque de puños con Adán. El gesto fue incómodo, sobre todo porque a San Pedro le llevó un tiempo dejar de mirar las alas, las 4 ranuras para los ojos cerradas y el par de brazos extra. De alguna manera, al final, los dos ganadores lograron fingir que eran chicos jóvenes, modernos y geniales y no los fósiles antiguos que eran. Con esto, la puerta se abrió. Hopiel y Lute descendieron primero. Justo cuando Adam se disponía a seguirlos, la mano firme de Raguel sobre su hombro lo detuvo. Tal como lo había esperado. Quiero disculparme por mi conducta durante la asamblea de regreso, dijo con voz firme, su rostro inexpresivo pero estableciendo contacto visual directo. Mis palabras tenían mérito, pero no debí haber dejado que mis frustraciones cayeran sobre ustedes. Ofrezco mis disculpas por proyectar mis propias inseguridades sobre ustedes. Adam sonrió suavemente, reconociendo sus palabras. Acepto tus disculpas, respondió sin desestimarlas, sabiendo que ignorar sus disculpas solo molestaría al ángel de la justicia.
Con un gesto de aprobación, Raguel saltó a las profundidades, dejando a Adam observando su forma descendente con una sonrisa. Por eso nunca se ofendió por sus comentarios. Raguel era franca y directa, pero nunca quiso hacer daño. Después de todo, era la personificación de la justicia. Honesto. Directo. Como se esperaba de un ángel nacido de Geburah, Adam dejó caer su cuerpo a través del portal, rodeado por la tríada familiar de colores, pero protegido de las distorsiones del firmamento. No es que la barrera pudiera arañarlo más, a diferencia de la última vez. Pronto, el caleidoscopio de luces cesó, reemplazado por el rojo repulsivo del cielo del anillo del orgullo, y todo lo que vio, oyó, sintió y percibió fue pecado. La sonrisa se desvaneció de su rostro. 12 enormes alas se desplegaron, más grandes que antes, mientras flotaba sobre Ciudad Pentagrama. Su mirada recorrió las ruinas y observó la devastación que había consumido la ciudad. El Hotel Asbin, el desafiante intento de redención de Charlie y Morningstar a pesar del nombre insultante, se alzaba sobre ruinas carbonizadas. Recientemente reconstruida, solo para ser incendiada nuevamente por sus hijos e hijas más fervientes pero siempre impenitentes. Hijos de Adán, se llamaban a sí mismos, un nombre a la vez verdadero y falso, que despertaba orgullo y rabia dentro de él al presenciar tal crueldad cometida en su nombre. Otro pecado en su alma. Entonces, sus ojos la encontraron, la hija de la serpiente y su prostituta, mirándolo con ansiedad y aprensión, de pie entre las ruinas del santuario destrozado de sus padres. Vio esperanza y miedo en su alma. Esperanza de que él aprobara su sueño y un futuro mejor, contra el miedo de la promesa que había hecho de terminar lo que había comenzado con la prostituta que se atrevió a engañar a su Eva, ahora escondida detrás de muros derrumbados y orgullo destrozado. Su encuentro aún no había terminado. Los ojos de Cadmon se dirigieron hacia el lugar donde aún resonaban los ataques gemelos de Michael, y los cráteres brillaban con los residuos del poder angelical. Charcos de vidrio y piedra fundidos ardían desde hacía más de un mes, destinados a seguir ardiendo durante 1000 años más. Tal vez fuera una retribución justa, pero lo único que vio Adán fueron los millones de sus hijos e hijas, a quienes se les había negado tanto la redención como la condenación. Una vez más pecados sobre su alma. Estaba agradecido de que su fin fuera rápido. Por crueles y maliciosos que fueran estos pecadores, por responsables que pudieran ser de su muerte, seguían siendo sus hijos, y él, su padre. Cadmon prometió aceptar su parte de miseria, con la esperanza de que sus ecos y arrepentimientos encontraran descanso eterno. Sus sentidos se expandieron más y vieron todo lo que había para ver. Desde los lejanos confines de Cas en el sur hasta el olvidado pecador nómada en el norte. A donde quiera que mirara en el círculo del orgullo, sus hijos miraban hacia arriba. Algunos vitoreaban, otros se burlaban y algunos huían. Él vio sus pecados, sus actos inhumanos, y su autoridad burbujeaba bajo su piel. El resplandor azul de la cruz se tornó carmesí. Él dejó saber su disgusto. Las risas y las burlas cesaron. Los aplausos se apagaron. Los niños sintieron la ira del padre y se humillaron. Lastimosamente, Adán no les ofreció ningún consuelo. Era su deber amar a sus hijos, pero disciplinarlos era una responsabilidad aún mayor. Pero por ahora, ellos también tendrían que esperar. Apartó su atención de la multitud que lloraba y las entró en el Ars Goetia. Aunque no lo vieron, sintieron su presencia e inclinaron la cabeza. Con un gesto de mando, les hizo levantar la cabeza a regañadientes. No necesitaba sirvientes ni aduladores, ya fueran demonios, ángeles o caídos. Su temor y adoración significaban poco para él. La existencia de los Ars Goetia en sí no tenía importancia. Sin embargo, no le habían hecho ningún mal y habían permanecido al lado de su hijo, sin importar las razones. Necesitaba que se los llevara de vuelta, que no los mataran, sino que los borraran. Su condenación y eliminación eran tareas que el viejo debía manejar. Levantó una palma hacia la luna carmesí y oscura. Repeler, ordenó. El satélite fue lanzado a la distancia, convirtiéndose en un simple punto en el cielo del reino de los malditos, y continuó su viaje hasta llegar al borde del reino. El infierno todavía es demasiado pequeño, se dio cuenta Cadmon. Supuso que se trataba de un revés temporal. Lo haré más grande. Con 12 alas desplegadas una vez más, su autoridad quedó expuesta al mundo. Los sonidos y las ronchas de los arcángeles detrás de él no le preocupaban en absoluto. Adán, hablando en el lenguaje de la creación, entonó un encantamiento que resonó en el tejido mismo de la existencia. Desde el infinito, invocó la esencia del orden y los dominios de la creación. Que se manifieste el reflejo de lo divino. En la amplia extensión de cada una de sus 12 alas, en el lenguaje de la creación, estaban grabadas las sefirot de Adam Cadmon. Da'at, conocimiento.
Chokmah, sabiduría. Malkut Shamayim, reino de los cielos. Malhut Haaretz, reino de la tierra. Binah, comprensión. Tiferet, belleza. Chesed, misericordia. Geburah, juicio. Netzach, resistencia. Od, majestad. Keter, corona. Yesod, fundación. Los arcángeles observaron en silencio, atónitos al ver su propia esencia reflejada en sus alas. Por un breve momento, el exterior sereno de Raguel vaciló cuando sintió la resonancia de las sefirot talladas en la octava ala de Adán. Jofiel también parecía conmovido por la presencia de la sexta. Estas sefirot eran la fuente de sus autoridades antes de que el Señor las otorgara a los ángeles. Raguel apretó la mandíbula y se tranquilizó al comprender lo que estaba pasando. 12 sefirots para 12 arcángeles. Parecía que, así como Adán, el primer hombre, fue creado a imagen de Dios, toda la creación reflejaba a Adán, el hombre primordial. Sus poderes no eran más que extensiones de sus sefirot. De Geburah provenía la ley que la guiaba, mientras que Tiferet moldeaba la devoción de Jofiel. Quizás por eso Aniel y Uriel habían hablado a su favor, aunque Raguel no estaba seguro. Raguel, la voz de Jofiel era suave, pero Raguel podía oír el temblor en ella mientras volaba a su lado, con los ojos muy abiertos e inquieta. Tranquilízate, ordenó Raguel. Aún así, su propósito no había cambiado. Estaba allí para juzgar si sus acciones eran justas o simplemente guiadas por algo más oscuro. Así que, una vez más, volvió su mirada hacia el primer hombre. Kadmon levantó sus 4 brazos, cada uno imbuido de su propia autoridad. El primero brilló mientras las sefirot del conocimiento, Da'at, reescribían las reglas del reino. El brazo superior izquierdo se impulsó hacia adelante mientras la verdadera progresión de Keter iluminaba el cielo con estrellas. Las estrellas cantaron alabanzas al Kadmon antes de que Adán las silenciara. Su brazo inferior derecho apuntó a la luna y, con un chasquido, su nombre se borró, dejándola simplemente como. Él se oscureció y se agrietó, girando y retorciéndose mientras intentaba darle sentido a la existencia de. Kadmon volvió a estallar y él recibió un nuevo nombre, Sarimora. Con su nuevo nombre y la intención de Kadmon, el satélite comenzó a moverse, crecer y cambiar. Su cuarto brazo, guiado por la sefirot de la sabiduría, Chokmah, creó un segundo firmamento, separando el nuevo dominio del Ars Goetia de sus hijos e hijas condenados. Por su voluntad, todos aquellos que no eran de su sangre, desde los más bajos duendes hasta los más poderosos ángeles caídos y pecados, desde los Bapomets de la pereza y los perros de la gula hasta la princesa del infierno y el segundo fracasado, fueron retirados del cadáver de Ro. Kadmon dejó escapar un bufido de satisfacción. Que no se diga que Kadmon no ha pagado por completo a amigos y enemigos. Bajó la mirada y observó los 7 anillos ahuecados. Solo quedaban sus hijos, mirándolo con miedo y aprensión. Ninguno se atrevió a moverse con la esperanza de escapar de su vista, un esfuerzo inútil, ya que en toda la creación nadie podía esconderse de la vista de Kadmon. Sin embargo, un hijo se atrevió a levantarse para recibirlo, impulsado por la estupidez, la valentía y la codicia. Un rayo cayó del suelo y elevó al niño hacia Adán. Oye. Adán, papi, oh, mierda. Gritó el mocoso arrogante con una televisión en lugar de cabeza, deteniéndose un poco más abajo que Adán y los arcángeles, con los ojos parpadeando nerviosamente entre ellos. Lo siento, no quise interrumpir ni nada, pero estoy. Sé quién eres, Alexander, y sé lo que buscas de mí, lo interrumpió Adán. Alexander. Maldita sea, eso me trae recuerdos. Ahora me llamo Vox. El Overlord sonrió, tratando de ocultar su terror con orgullo. Probablemente hayas visto mi nombre en las vallas publicitarias. Sí, soy una persona importante. Se frotó las manos y sintió chispas de electricidad bailando entre sus dedos. Pero como sabes por qué estoy aquí, esto facilita las cosas, añadió rápidamente. Mis asociados y yo, realmente nos encanta el nuevo look. Resalta tus hermosos ojos. Adán permaneció en silencio. Entonces, también soy un gran admirador tuyo. Me encantó lo que hiciste la última vez. Ya que estás de vuelta, creo que esto es parte de una secuela, ¿no? La sonrisa petulante de Vox se ensanchó. Entonces, ¿qué tal si hacemos de esto una colaboración oficial, Funcionó muy bien la última vez. Estoy pensando en un 50% y que los B se queden con las regalías. Adam lo miró con frialdad. Te has vuelto más fuerte, Alexander. De nuevo, soy Vox, pero sí. Vox se encogió de hombros, con su sonrisa de suficiencia todavía presente. Gracias a ti, por supuesto. La expresión de Adam se ensombreció. ¿Realmente valió la pena esclavizar a otros y deleitarse con la crueldad por el poder?
Vox parpadeó y su sonrisa vaciló. Supongo. ¿Qué coño? Ya veo, dijo Adam con voz severa y grave. Entonces, la culpa es solo tuya. ¿Qué demonios? Empezó a protestar Vox, pero antes de que pudiera terminar, el relámpago que se extendía bajo sus pies desapareció. Sus poderes fueron despojados y cayó al suelo, indefenso. Pensar que ha fracasado tan miserablemente como padre. Una vez más, otro pecado más que expiar. Adam dirigió su atención a sus hijos malditos que estaban abajo, con su voz resonante. Mis hijos perdidos, escuchen mis palabras. Como su padre, confieso mi grave fracaso. Estuve ausente cuando necesitaban mi guía, y en esa ausencia, se desviaron del camino de la rectitud. En mi presencia, les permití presenciar lo que nunca debería haber sido: crueldad, arrogancia y la corrupción de lo que significa ser humano. Por eso, lo siento. Pero, así como yo soporto mi vergüenza, tú también debes hacerlo. Has infligido sufrimiento y te has deleitado con la crueldad hacia tus hermanos y hermanas. Levantó una mano y dejó que la etérea cadena dorada del alma colgara en el anillo de abajo, donde comenzó a dividirse en más cadenas, y éstas se dividieron nuevamente, una y otra vez, hasta que el oro fue el color del anillo del orgullo. Por estas transgresiones, habrá que rendir cuentas. La justicia que se impartirá será severa, pues el peso de vuestras acciones así lo exige. Afrontaréis las consecuencias de vuestras acciones, y el castigo será acorde con el dolor y el tormento que habéis causado. Es a través de este castigo que podréis llegar a comprender la gravedad de vuestras acciones y buscar la redención. Los ojos de Adam se suavizaron mientras hablaba con un dejo de melancolía. No hago esto con alegría, sino con el corazón apesadumbrado. Incluso en el castigo, mi esperanza es que puedas encontrar el camino de la expiación y la restauración. Levantó su brazo derecho hacia atrás, mientras el Sefirot de Majestad, latía con el poder de la destrucción en su mano. Su voz resonó una vez más. Deja que el peso de tus actos te aplaste y que la oscuridad que has creado te desespere. Solo entonces, en lo más profundo de tu arrepentimiento, podrás comenzar a arrepentirte. Con un poderoso golpe, Adam bajó su brazo y los 7 anillos temblaron bajo el peso de su gloria. El orgullo se derrumbó, y sus imponentes torres de arrogancia y exceso se convirtieron en polvo junto con sus altivos ocupantes. Los fuegos de la ira fueron extinguidos, reducidos a átomos por las llamas de lo divino. Los festines de la gula se convirtieron en cenizas y su hambre desapareció. Las montañas de riqueza de la avaricia desaparecieron, dejando solo oscuridad donde alguna vez habían brillado las riquezas. Las ilusiones de la lujuria se hicieron añicos en el vacío. Las posesiones de la envidia se disolvieron, llevándose consigo la envidia y el deseo que las alimentaban. Los restos de la pereza, sin propósito, cayeron en el olvido, y sus nieblas letárgicas se desvanecieron en el vacío. Los 7 anillos ya no existían, y solo los nulos y los desconocidos se enfrentaron al peso de la explosión. Las llamas golpearon la oscuridad en un destello brillante, y el abismo los tragó por completo. Del abismo inestable surgió un cometa vengativo. Eve Chava. Las verdaderas formas de Raguel y Jopiel surgieron, preparándose para lo inevitable, pero Adam sabía que no tenía sentido. Echó una mirada a Lute, que había sacado su espada, y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Está bien. El sello todavía era fuerte y su esposa estaba atrapada en el lugar. El cuerpo de Eve Chava colgaba suspendido a unos pocos metros de ellos, atado con cadenas alrededor de su cuerpo, dejándola sin poder. Pronto, la arrastrarían de vuelta hacia su sello, aunque ella había sido muy consciente del resultado. Aún así, ella vino. Adán se movió hacia ella. Retrocede, primer hombre. Adán. Él no hizo caso de las advertencias. Con delicadeza, levantó el brazo y colocó la palma de la mano sobre su mejilla. Ella cerró los ojos mientras se inclinaba hacia su tacto, su expresión se fundió en una sonrisa serena, casi vulnerable. El calor de su palma pareció calmar la tensión en sus rasgos, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, brillando en la penumbra. La mirada de Adam se suavizó y su actitud severa se tambaleó cuando un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Por un breve momento, un pensamiento prohibido le susurró, instándolo a dejar que todo se desmoronara y simplemente quedarse con ella, sin interrupciones. Luchó contra el impulso de acercarla más a él, de desafiar las mismas leyes que él había establecido. Deseaba hacerlo desesperadamente, pero no podía. Él era primero padre y después esposo. En esos fugaces instantes, sus miradas se cruzaron y se cruzaron 1000 preguntas y respuestas.
Se corrigieron suposiciones y se intercambiaron súplicas en silencio. Pero ninguno de los dos cedió. Sus dedos se demoraron en su mejilla durante un segundo más antes de retirar la mano a regañadientes. Aún así, dijo en voz baja. Las cadenas sueltas se tensaron y arrastraron a Eve Chava de vuelta a su jaula. A pesar de todo, logró sonreírle. La determinación de Adam vaciló por un momento y se obligó a devolverle la sonrisa. Luego, ella se fue. Durante un rato, agobiado y cansado, flotó en el aire con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Permaneció inmóvil, dejando que el silencio del momento lo envolviera. El conflicto era inevitable. Más pronto de lo que había previsto. Sin embargo, por ahora tendremos que esperar. Después de lo que pareció una eternidad, abrió lentamente los ojos. Adam, la mano de Lute descansó suavemente sobre su hombro, su mirada llena de preocupación y una profunda comprensión. Él tomó su mano entre las suyas y le ofreció un apretón tranquilizador. Estaré bien, dijo suavemente, con una sonrisa débil pero sincera. Necesitaba centrarse ahora. Su mirada se dirigió a los restos de los 7 anillos, notando ahora más que un vacío oscuro. Respiró profundamente y juntó las palmas de sus 4 brazos para formar una esfera. Las alas de Camon se desplegaron con renovado poder y la Sefirot aparecieron una vez más. Su voluntad tomó forma. Un vasto y aterrador reino comenzó a formarse. Un laberinto extenso de 10 esferas enormes, cada una de ellas una prisión siniestra para los condenados, mucho más grande que los 7 anillos anteriores juntos. Cada esfera era un conjunto colosal de 4 mundos en sí mismo, habitado por miles de millones de almas condenadas. Vagaban por sus propios infiernos personales, acompañados únicamente por sus remordimientos, crímenes y torturadores. Las esferas estaban divididas en 4 niveles. Las capas externas, aunque duras y severas, eran soportables, mientras que los niveles internos se convertían en un crisol de dolor y horror sin fin. Porque no todos los hombres pecaron en la misma medida. En el corazón de este reino se encontraba el abismo, Ta'at, el más severo de todos los infiernos para quienes habían dejado de lado su humanidad y se habían declarado dioses. Ta'at era para aquellos cuya arrogancia no conocía límites, los tiranos pasados y actuales y los llamados señores supremos. Las esferas se conectaban en sus reinos superiores, lo que permitía a las almas moverse de una esfera a otra a medida que sus castigos se intensificaban. Todo el laberinto era un laberinto cambiante y en constante cambio, una trampa perpetua de la que ninguna alma podía escapar ni encontrarse con otra. Cada alma afrontaba su tormento en aislamiento, y su sufrimiento se hacía más intenso a medida que se acercaban al abismo, donde la desesperación alcanzaba su punto más extremo. Sin embargo, a pesar de su aterrador alcance, este reino seguía incompleto. Una mera sombra de su forma final, todavía era un trabajo en progreso. Cadmon levantó su mano y picó su creación en el mundo. Olam Akapara, lo llamó. El mundo de la expiación. Shefela, el pozo del engaño, tercer mundo. Katrine Johnson, o Katie Killjoy, como la conocían en vida, corrió a través del páramo maldito de Shefela, con el corazón palpitando fuerte y los ojos buscando refugio. Los gigantes, figuras enormes y sombrías, estaban por todas partes. Se escondió detrás de una roca irregular, jadeando, maldiciendo en voz baja y con la mente dando vueltas. ¿Qué coño es este lugar?, maldijo, pasándose la lengua por los labios secos. Le temblaban las manos y el pulso le latía con fuerza en los oídos. Lo último que recordaba era haberle dado una paliza a Tom, y luego ese maricón moralista de Adam tuvo que ir y arruinarlo todo con sus estupideces. A lo lejos, las sombras gigantes se movían perezosamente en el claro, pero ella sabía que no debía tomarlas a la ligera. Horas de correr, esconderse, esquivar sus miradas, estaba agotada. Pero sabía, en el fondo, que nada bueno salía de esos cabrones. De repente, la roca tras la que se escondía rugió. «La perra está detrás de mí». Su corazón casi se le sale del pecho. Se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos por el horror. «Una maldita roca parlante», gritó. «¿Qué demonios?». Y hablaba con la propia voz de Katie. Oh, iba a demandar a alguien. Katrine corrió, con las piernas ardiendo y la respiración agitada. Miró hacia atrás y, efectivamente, uno de los gigantes la vio. El bastardo alto era enorme, una pesadilla inminente, pero ella era rápida. Podía correr más rápido que él. De ninguna manera ese pedazo de mierda larguirucho podría. Grieta. Su cabeza se echó hacia atrás con tanta fuerza que pensó que se le iba a romper el cuello. El dolor estalló en su boca y la sangre le llenó la garganta. Se llevó las manos a la cara y vio una cadena con púas que le atravesaba la lengua.
Mierda. Gritó, amortiguada por la cadena, mientras la arrastraban por el suelo. Su cuerpo rebotaba y se deslizaba como una muñeca de trapo, con los ojos llenos de tierra. Katrine se puso de pie de un tirón, intentando liberar la cadena, pero le quemaba las manos como hierro fundido. Mierda. A través de la neblina del dolor, vio al gigante sosteniendo el otro extremo de la cadena, arrastrándola más cerca como si no fuera más que un juguete para masticar. Joder. Gritó, atragantándose con su propia sangre. Luchó por liberarse, pero fue inútil. Los enormes dedos del gigante la apretaron con tanta fuerza que sintió que sus costillas se iban a romper. La levantó hacia su rostro y se le heló la sangre al ver quién era. Tú. Espetó ella, medio ahogándose. Miró su rostro. Lo reconoció. Era el maldito pervertido del que había sacado una historia, algo sobre manosear a niños o algo así. Ni siquiera sabía si realmente lo había hecho, pero las noticias eran noticias. El cabrón definitivamente era lo suficientemente feo como para que bien pudiera haberlo hecho. El imbécil ni siquiera tuvo la decencia de permanecer vivo el tiempo suficiente para que la historia tomara impulso y obtuviera algunas vistas decentes en otros estados. Ella pateó débilmente al gigante, la sangre brotó de su boca. «Bájame, gordo y tonto», dijo mientras miraba la expresión indescifrable del gigante. Él no dijo nada, solo abrió su enorme boca. Su corazón se hundió hasta su estómago. ¡No! ¡No! ¿Qué diablos estás haciendo? El pánico la agarró por dentro mientras se retorcía en su agarre, pero solo hizo que él apretara más su agarre, sus huesos crujieron bajo la presión, sus mandíbulas se acercaron cada vez más. «Suéltame, pedazo de mierda», gritó, con la voz entrecortada por la sangre y la saliva. La presión que ejercía sobre él le impedía moverse, ya que su cuerpo estaba aplastado en la palma de la mano. Sus enormes muelas se alinearon con su cabeza. ¡No! «Suéltame, maldita sea». Su voz se quebró, un gorgoteo de terror. Entonces él mordió. Un dolor al rojo vivo, como nunca antes había sentido, estalló en su cráneo. Se retorció, gritó y sus huesos crujieron bajo la fuerza de su mordida. La sangre llenó su boca y, antes de que pudiera pedir clemencia, se escuchó un último y repugnante crujido. Negrura. Katrine se despertó, jadeando en el suelo frío, con la cadena con púas, ahora más pesada y grande, todavía enroscada en su lengua. Se quedó allí, demasiado aturdida para moverse, demasiado entumecida para procesar el dolor. En algún lugar, invisible encima de ella, un solo grano de arena cayó en el reloj de arena. Asael, el vacío del tormento, segundo mundo. Mary Mayberry caminaba con dificultad por el desierto interminable, hundiendo los pies en la arena abrasadora a cada paso. El calor no solo era insoportable, sino que se sentía vivo, que le quemaba la piel, le mordía las plantas de los pies y le enviaba descargas de dolor por las piernas. Cada paso era como caminar sobre fuego, el suelo bajo ella brillaba con un calor que parecía llegar hasta sus huesos. No era solo el calor lo que la agobiaba. Alrededor de su tobillo, una pesada cadena de hierro tintineaba y traqueteaba, la enorme bola se arrastraba detrás de ella, tirándola hacia atrás con cada paso. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con la sangre que brotaba de las heridas abiertas de sus tobillos, pero el aire ardiente se tragaba cada gota antes de que pudiera caer. Tenía la piel en carne viva, ampollada, y cada respiración que tomaba se sentía como si inhalara fuego, pero aún así siguió adelante. No sabía a dónde iba, solo que detenerse no era una opción. Caminó hasta que sintió que el tiempo había perdido todo significado, su cuerpo gritaba en protesta, sus piernas temblaban de cansancio. El dolor se convirtió en una neblina a su alrededor, volviéndose tan constante como el viento abrasador. Pero entonces, a lo lejos, algo apareció en el horizonte infinito. Un árbol, grande y fuerte, rodeado de un trozo de hierba. Una visión tan extraña en esta tierra árida que parpadeó, sin saber si era real o solo un cruel espejismo. La esperanza la invadió, desesperada y cruda. Por primera vez, sintió algo más que dolor. Sintió la necesidad de alcanzar ese árbol, de descansar a su sombra. Sin pensarlo, intentó correr, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras arrastraba las piernas hacia adelante con todas las fuerzas que le quedaban. Pero en el momento en que empujó hacia adelante, la cadena cobró vida y crueles púas brotaron del hierro y se clavaron profundamente en su piel. Un grito salió de su garganta cuando se desplomó en la arena, sus rodillas golpearon el suelo, enviando nuevas oleadas de dolor por todo su cuerpo. La arena ardiente se adhería a su piel, carcomiendo su carne allí donde la tocaba.
Luchó por ponerse de pie, su cuerpo temblaba por el esfuerzo, su respiración se entrecortaba. Sus manos temblaban mientras se secaba las lágrimas que se derramaban de sus ojos, incapaz de detener los sollozos que escapaban de sus labios. Bajó la mirada hacia sus piernas, hacia las quemaduras profundas y supurantes que le marcaban la piel, y sintió que se le hundía el corazón. El árbol parecía imposiblemente lejano ahora, su sombra estaba fuera de su alcance. Se dio cuenta de que no podía correr. La única manera de avanzar era caminar. Lentamente. Así que caminó, y pasaron horas, tal vez días, hasta que sus pies quemados y sangrantes finalmente tocaron la sombra fresca del árbol. Se desplomó, su cuerpo se rindió. La bola y la cadena se le cayeron de los tobillos y, por una vez, no sintió dolor. Mary se acurrucó y sollozó hasta que no le quedaron fuerzas. Entonces sintió un pequeño golpecito en el hombro. Se alejó a toda prisa, arrastrándose con miedo. «Por favor». ¡No! suplicó, levantando los brazos para protegerse. Pero no sintió dolor. Lentamente, abrió los ojos y vio una pequeña figura oscura. Era un niño, un rostro familiar. «Emma», susurró Mary. Conocía a esa niña. Emma había sido una de sus alumnas, una dulce niña que amaba a su tortuga mascota y odiaba las matemáticas, pero siempre lo intentaba. Por un momento, Mary temió que Emma hubiera terminado de alguna manera en el infierno. Pero no, esto tenía que ser parte de su tormento. Otro truco. La sombra de Emma sonrió y le tendió una gran botella de agua rosa, cubierta de pegatinas de Hello Kitty. Mary dudó, recordándose a sí misma dónde estaba. Esto era el infierno, después de todo. ¿Pero acaso alguien no le había dicho que aceptar su castigo era la forma más rápida de seguir adelante? «¿Para mí?», preguntó suavemente, usando la misma voz que tenía con la verdadera Emma. El niño sombrío asintió y sonrió aún más. Mary no pudo negarse a esa cara. Vacilante, tomó la botella y la abrió. Sus manos temblaban cuando se la llevó a los labios. Echó una última mirada a la sombra, que asintió alentadoramente, y bebió. Jadeó, tosiendo de la sorpresa. Era agua fría. Agua de verdad. De repente, se dio cuenta de lo seca que estaba y bebió profundamente hasta que no pudo beber más. Cuando desapareció la última gota, sintió que el dolor y el cansancio se desvanecían. «Gracias», balbuceó Mary, abrazando a la niña. La sombra le dio una palmadita en la espalda antes de apartarse. La botella de agua desapareció de sus manos, dejándola con una punzada de pérdida. Pero no maldijo. En cambio, la sombra de Emma metió la mano en una pequeña bolsa que llevaba colgada del cuello y sacó una hoja grande, casi de un tamaño caricaturesco. Se la entregó a Mary. Al principio, Mary no comprendió bien qué le ofrecía el niño. Miró confundida la gran hoja, dándole vueltas entre las manos. Pero entonces comprendió. Era como una sombrilla, algo que la protegería del sol abrasador. No era perfecta, pero le daría algo de alivio del calor implacable. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió un atisbo de esperanza. No era mucha, pero era algo. Miró a su alrededor y notó que la hierba y la sombra bajo el árbol se estaban reduciendo, desapareciendo lentamente en el desierto. El breve momento de paz que había encontrado allí no iba a durar. No tenía otra opción que seguir adelante. La idea le hizo apretar el pecho, pero sabía que no había otra manera. Después de un tiempo, Mary reunió el coraje para moverse de nuevo. Con una respiración profunda, levantó la hoja sobre su cabeza, sintiendo que su tenue sombra le ofrecía un poco de alivio del sol abrasador. Dio su primer paso sobre la arena ardiente y su piel ardió de inmediato. «Está bien», susurró suavemente, tratando de consolarse. Después de todo, ese era su castigo. Si su instinto estaba en lo cierto, habría otro árbol en algún lugar, otro trozo de sombra donde pudiera descansar. Todo lo que tenía que hacer era seguir adelante, seguir resistiendo. Ella tuvo que alejarse de sus pecados. Tal vez, solo tal vez, encontraría a otro de sus estudiantes aquí, o incluso a uno de los duendes que solía cuidar cuando llegó por primera vez al infierno. Ese pensamiento le dio un poco de esperanza, algo a lo que aferrarse. Eso sería agradable. El tiempo transcurría lentamente, horas o tal vez días, y el árbol donde había descansado era ahora solo un recuerdo lejano, desvaneciéndose en el horizonte. Sus pies estaban enrojecidos y ampollados, chisporroteando contra la arena implacable, pero Mary siguió adelante, paso a paso agonizante. La pesada bola y la cadena tintineaban y se arrastraban detrás de ella con cada movimiento. Pero esta vez, sin que ella lo supiera, se trataba de un eslabón más corto. Taat, el abismo, cuarto mundo.
Taat, el abismo, es un reino donde la oscuridad se extiende sin fin, un vacío tan completo que ninguna luz puede penetrar su opresiva negrura. Es un lugar donde las sombras dominan y el silencio es una fuerza física que te presiona con cada respiración que das. El suelo no es sólido, sino una sustancia viscosa, parecida al alquitrán, que se traga tus pasos. Con cada movimiento, te hundes un poco más en el fango, la oscuridad se hace más densa a tu alrededor. No hay horizonte ni punto de referencia, solo un mar infinito de oscuridad que se mueve y se funde, haciendo imposible discernir dirección o distancia. El aire en Taat es pesado, casi sofocante, como si estuviera impregnado de una sustancia que hace que cada inhalación sea una lucha. Los que están atrapados aquí se quedan solos con sus pensamientos más oscuros y sus remordimientos más profundos. No hay compañeros, no hay voces que ofrezcan consuelo, solo el peso implacable de sus propias mentes, que repiten sus peores momentos hasta la saciedad. De vez en cuando aparecen siluetas distantes y destellos de sombras, pero no ofrecen esperanza ni alivio. Son crueles recordatorios de cosas que están más allá de nuestro alcance, lo que aumenta la sensación de aislamiento eterno. Cada paso en Taat es un arrastre insoportable a través del vacío, y el verdadero horror es la comprensión del alma de su interminable soledad. En este reino, el castigo es uniforme para todos. Quienes han aplastado a otros, les han hecho daño o les han robado su libertad enfrentan el mismo tormento. A medida que el tiempo se extiende sin fin, el tormento no proviene del dolor físico, sino de la propia angustia del alma. En Taat, el verdadero horror es la constatación de la soledad eterna, un lugar donde la esperanza es tan distante como un recuerdo que se desvanece y la desesperación es la única compañera constante. Sin embargo, la soledad fue solo el comienzo. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. En el corazón de esta desolación, la serpiente se encontraba sentada, no en la oscuridad como debería haber estado, sino más bien bañada por la luz de las 12 alas de Cadmon que se encontraba frente a ella. Cadmon, habiendo cerrado la puerta tras él, se sentó y cruzó las piernas, encarando a la serpiente cuya mirada permanecía fija hacia abajo. Cadmon apoyó el puño superior izquierdo sobre su mejilla, la palma de su mano izquierda sobre su rodilla mientras cruzaba los brazos inferiores. Lanzó una mirada expectante a la serpiente, sus 6 ojos se entrecerraron en una expresión oscura. Un suspiro escapó de sus labios, liberando llamas del intenso calor que sentía en su interior. Su sangre hirvió, enviando vapor que se elevaba desde su piel mientras convertía sus entrañas y su carne en hollín y sus huesos en cenizas una y otra vez. Incluso el Cadmon tenía sus propios pecados que expiar, y soportaba su dolor en silencio y con orgullo. «Estoy aquí, payaso. Así que, adelante», murmuró Cadmon, con voz baja y oscura mientras sus 6 ojos miraban fijamente a la serpiente y las brasas bailaban en las comisuras de sus labios. «Hazme reír».